Buenos días, mi nombre es Agustín Márquez. En este minicurso de Qualimotus vamos a hablar sobre las mecánicas de movimiento y la relación que esto tiene sobre la economía de carrera y la fuerza. Bien, antes de comenzar me gustaría definir un poquito los conceptos para que sepamos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de mecánica de movimiento nos estamos refiriendo a que existe desde nuestro punto de vista una determinada forma de realizar los movimientos para que esos movimientos sean lo más eficientes posible. Eso es lo que llamamos las mecánicas de movimiento que se pueden enseñar, que habéis visto en los otros cursos, como existe un procedimiento, un protocolo de enseñanza desde esa valoración anatómica y funcional hacia lo que es la enseñanza de ese movimiento a través de diferentes fases de aprendizaje que habéis visto en otros cursos. Por otro lado, el concepto de economía de carrera. Cuando hablamos de economía de carrera, estamos hablando de la capacidad que tienen los corredores de optimizar su consumo energético para realizar la carrera de la forma más eficiente posible. Mínimo consumo energético, máxima producción de fuerza y la consecución del rendimiento. Bien, por último la fuerza. La fuerza entendida en corredores como la capacidad de generar a través de esa contracción muscular el movimiento que genere esa amplitud estancada y que se mantenga durante un tiempo para conseguir una velocidad determinada gracias a la frecuencia de esa zancada por unidad de tiempo. Bien, ya hay estudios que relacionan lo que sería la fuerza y la economía de carrera. Hay bastante bibliografía, de hecho recomiendo una revisión bibliográfica de BlackRock en 2017 donde se muestra cómo el trabajo de fuerza puede mejorar significativamente lo que es la economía de carrera. Bien, pero no hay tantos estudios que relacionen las mecánicas de movimiento eficiente con la economía de carrera. En la actualidad, aunque normalmente todos los entrenadores aceptamos que hay que entrenar una determinada técnica de carrera, no hay evidencia científica suficiente para demostrar que una determinada mecánica es más eficiente o no. Si relacionamos los tres conceptos, al final lo que vamos a intentar buscar todos los entrenadores es, por un lado, la optimización del rendimiento. Queremos que nuestros corredores cada vez corran más rápido y, por otro lado, evitar las lesiones. Aquí puedo contar mi propia experiencia como cuando estaba centrado únicamente en el campo del rendimiento, planificaba muy bien las cargas, entrenaba de forma muy cuantificada todos los aspectos del rendimiento, carga, intensidad, descanso, recuperación, etc. Pero trabajando solamente sobre las capacidades, veía que mis deportistas pues, se lesionaban y perdían la continuidad del entrenamiento y al final por eso me di cuenta de que era importante trabajar sobre lo que son el movimiento y enseñar la manera eficiente de moverse porque al final cuando no nos movemos bien nos lesionamos. Entonces, vamos a ver cómo esas mecánicas cada vez están apareciendo más estudios científicos que demuestran que existe efectivamente una forma correcta de correr para generar una mejor eficiencia en carrera, un menor gasto energético y un mayor rendimiento. ¿Cuáles son esos estudios? Si analizamos la economía de carrera, que se puede ver desde diferentes aspectos, vamos a partir de los aspectos cinemáticos. Estos aspectos cinemáticos, en relación a las mecánicas de movimiento, podrían estar relacionadas con dos conceptos fundamentales dentro de los bloques autoorganizativos de los patrones de movimiento, que son la postura y el ROM funcional. La postura entendida como las posiciones relativas de todos los elementos articulares durante el movimiento, no en la posición estática, y el ROM como la amplitud de movimiento que esas articulaciones van a realizar. Bien, vemos en estudios, por ejemplo, Moore en este artículo nos dice que el movimiento de los brazos, esa amplitud de movimiento en relación a los brazos, nos va a servir, está demostrado,
que nos ayuda a minimizar lo que sería la oscilación vertical por una reducción de esa fuerza generada por el correr contra el suelo que genera una reacción vertical. Esa reacción vertical, si esos movimientos de brazos no son eficientes, podríamos perder eficiencia de carrera porque aumentaría lo que sería la oscilación vertical. Por otro lado, se ha demostrado ya, también en este artículo, se cita que la alineación correcta de los miembros inferiores con respecto a la línea de fuerza que se genera en el impacto contra el suelo no debería ser algo sin importancia. Es muy importante que la alineación de la triple flexioextensión de la cadera, rodilla y el tobillo generen ese impulso mecánico gracias a un alineamiento perfecto de esa línea de fuerza con respecto a lo que sería esa triple flexioextensión, colocando el centro de masas dentro de esa línea. Eso va a optimizar lo que sería en la fase de carga elástica sobre los tejidos conjuntivos y una propulsión mucho más eficiente en la zancada posterior. Otro aspecto también citado en los artículos, en este artículo, perdón, es la angulación de lo que sería el tobillo y la rodilla. No todas las angulaciones son eficientes y se ha demostrado que ya existe un rango, no un ángulo exacto, sino un rango de ángulos donde el impulso de esa cadera con respecto a la carga elástica de ese tobillo son más eficientes. ¿De acuerdo? Entonces, ya aquí vemos que en este estudio relacionamos por un lado que sería la postura y el rango de movimiento con la cinética. Estamos relacionando aspectos mecánicos de carrera con aspectos de la economía de carrera. En el siguiente artículo vamos a analizar un poquito los aspectos relacionados con los condicionamientos espaciotemporales de la economía de carrera que se pueden relacionar muy bien con lo que sería el timing coordinativo y la gestión de fuerza. El timing coordinativo en relación a las transferencias, la coordinación de los miembros superiores con respecto a los miembros inferiores y la gestión de fuerzas que realiza en la fase más importante que es de la carrera, que es el apoyo. Bien, autores como Santos Cornejo en 2017 ya nos dice que dos aspectos están muy relacionados con la economía de carrera, que son el stiffness, o sea, la rigidez muscular de los flexores plantares del pie, ¿vale? Y por otro lado, lo que sería la oscilación vertical. Aquí, autores como Stanislavski y Vilar ya nos han dicho en el 2014 que la oscilación vertical es uno de los factores que discrimina a los corredores de rendimiento de aquellos que son recreativos, ¿vale? Los corredores de rendimiento tienen una menor oscilación vertical. ¿Qué nos dice este autor? Vale, pues este autor hace un estudio en el que compara lo que sería la economía de carrera de los corredores norteafricanos con los europeos. ¿Qué descubre? Que la fase propulsiva de los corredores norteafricanos, y esto no se produce solamente en la carrera, sino también en la marcha, por lo cual es importante tener en cuenta eso, es mucho más larga que en los corredores europeos. ¿Eso qué significa? Que están maximizando su vector horizontal, por lo cual eso hace que su amplitud de zancada sea mayor y que la oscilación vertical disminuye. Está realizando un mayor empuje. Esto es curioso porque si comparamos a nivel de economía de carrera a los corredores norteafricanos y a los corredores europeos, en una cinta de correr no se aprecian diferencias significativas. Sin embargo, cuando pasamos a la pista, sí que existen. ¿Por qué? Porque en la cinta de correr cobra mucho más importancia en los tiempos de contacto y el vector vertical, ya que el suelo se desplaza bajo tus pies, pero cuando pasamos a una carrera en pista, ya aquí sí que es importante la maximización de ese vector horizontal, ¿de acuerdo? ¿Qué otras cosas vieron? Pues que los tiempos de contacto reducidos
disminuye muchísimo lo que son las fuerzas de frenados y eso hace que se pierda mucha menos velocidad. Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, cómo generamos un tiempo de contacto corto para que todo eso, esa disminución de la fuerza de frenado y esa pérdida de velocidad, están relacionados con la mejora de la economía de carrera. Vamos a verlo. Mirad, si comparamos los factores cinemáticos y neuromusculares relacionados con la economía de carrera con la gestión de fuerzas, sobre todo en esa fase de apoyo, vamos a ver tres aspectos fundamentales que han sido citados por autores como Dor, como Carretero y Navarro y como Silva en 2018. Bien, vamos a ver, ¿qué nos dicen estos autores? Primero, existe una óptima preactivación en la fase aérea de los corredores en la que si se preactivan esos flexores plantares, vamos a hacer que esa fase de apoyo sea más corta. ¿Por qué? Porque estamos activando o preactivando todo lo que sería esa musculatura que va a absorber energía elástica contra el suelo y que nos va de nuevo a impulsar hacia adelante. Perdón. Entonces, eso es clave a la hora de ganar eficiencia en el apoyo. Otro aspecto fundamental que nos dicen estos autores es que en la fase de apoyo, si tenemos activados esos flexores plantares, si el alineamiento del segmento inferior es correcto, como ya vimos al principio, conseguimos que los tiempos de contacto sean más cortos y además aumentamos la eficiencia. Pero en esta fase de apoyo hay aspectos que tenemos que considerar. Primero, existe un índice de contracción cuádriceps isquio o índice de estabilidad articular que es lo más adecuado según Silva. ¿Por qué? Si no realizamos una adecuada contracción cuádriceps isquio, vamos a hundirnos contra el suelo, aumentar el tiempo de contacto y ya perdemos esa capacidad elástica. Y por otro lado, como no solamente el corredor se tiene que estabilizar en el plano sagital, sino también en el plano frontal, la cadera tiene que generar un determinado nivel de fuerza para estabilizar ese apoyo. Esto ya se ha comprobado a través de autores como en Silva 2018 que nos dice que existe un equilibrio funcional dinámico en la musculatura de la cadera para estabilizar ese apoyo. Por lo tanto, es uno de los aspectos más importantes para reducir el tiempo de contacto, estabilizar el apoyo y maximizar la producción de ese vector horizontal. Entonces, son cosas que hay que tener muy importantes y que están relacionadas con lo que sería la mecánica. Por lo tanto, no cualquier mecánica de carrera vale, sobre todo en la fase de apoyo, tenemos que generar un apoyo monopodal muy estable y además con un tiempo de contacto muy rápido, gracias sobre todo a la fuerza de la cadera, a la contracción cuádriceps isquio y a la preactivación de esos flexores plantares en la fase aérea antes del apoyo. Además, en la fase de impulso cobran especial importancia todo lo que sería la musculatura de la cadera flexora y extensora. Flexora y extensora, ¿por qué? Porque debe haber una coordinación óptima entre la fuerza del iliopsoas en la flexión de la pierna adelantada con respecto al glúteo para la extensión posterior. Esto se llama efecto o mecanismo de las tijeras, scissor mechanism. ¿Por qué? Porque mientras un psoas tira hacia adelante por coactivación agonista-antagonista, va a generar esa extensión y ese impulso. Pero es que además los hemisferios superiores tienen que compensar en una contrarrotación para equilibrar el centro de masas y el cuerpo en ese desplazamiento vertical. Por lo tanto, todo ese posicionamiento
está demostrado científicamente, gracias a estas evidencias de estos autores, que es lo más eficiente. Por lo tanto, nuevamente vemos que la bibliografía nos dice que existe esa relación entre lo que es la activación neuromuscular con lo que serían los factores relacionados con las mecánicas de carrera. Bueno, y a todo esto la fuerza, ¿en qué nos va a influenciar? Bueno, a partir de este análisis mecánico ya entendemos muy bien cómo debemos orientar el trabajo de fuerza. Por un lado, la carrera no es bidimensional, la carrera es tridimensional. El trabajo de fuerza debería ir orientado primero al trabajo unipodal como aspecto específico de la carrera. Por otro lado, a los tiempos de contacto cada vez más reducidos en ese apoyo monopodal. En este aspecto trabajaríamos lo que serían los ciclos de estiramiento-acortamiento a través de la pliometría. Por otro lado, los ángulos y las posturas más específicas de lo que sería el corredor a través de trabajos de fuerza auxiliares, que ya habéis podido ver en diferentes minicursos, y sobre todo en esta fase de apoyo y para no hundirnos durante esa fase de apoyo porque generamos una gran fuerza, acordaros que a determinadas velocidades se pueden generar hasta 4,6 veces el peso corporal, por lo tanto en este apoyo monopodal se tiene que tener mucha fuerza, hace falta tener una gran capacidad de fuerza que habremos trabajado gracias a los principales de fuerza, por ejemplo, la sentadilla. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejercicio, y para ser capaz de transicionar de la forma más rápida posible entre una contracción excéntrica, isométrica y concéntrica, para disminuir ese tiempo de contacto, tenemos que tener una gran base de fuerza. Bien, pero es que además en el vector lateral deberíamos desarrollar ese equilibrio funcional dinámico gracias a la estabilidad de la musculatura de la cadera, que ese apoyo monopodal sea estable, que ese alineamiento de la triple extensión esté con respecto al vector vertical y la transferencia de fuerza desde la fuerza de reacción contra el suelo, y por supuesto la maximización de ese impulso y ese vector horizontal gracias a una gran capacidad de fuerza, que en este caso cobraría mucha importancia todos los movimientos de máxima capacidad de fuerza realizados en apoyo bipodal que tengan un dominante de cadera, como por ejemplo el peso muerto, y los específicos de apoyos asimétricos, donde una cadera está en flexión y otra en extensión, pues relacionado, por ejemplo, con las zancadas, los splits o las transiciones de fuerza. Bien, ¿qué más aspectos podríamos tener en cuenta dentro del trabajo de la fuerza a la hora de orientar ese trabajo en la optimización de esas mecánicas de carrera y esa eficiencia? Pues principales de fuerza, como capacidad de ganancia de fuerza con respecto al vector principal, que sería el vector vertical, y el vector secundario, que sería el horizontal. Para ganancia de fuerza máxima trabajamos principales como la sentadilla y el peso muerto. Bien, ¿en qué línea, en qué punto de esta línea carga y velocidad deberíamos trabajar para esa fuerza máxima? Con cargas muy altas y con velocidades lo más rápida posible, pero estaríamos trabajando en esta parte de lo que sería la línea carga-velocidad. Por otro lado, una vez que hemos desarrollado esta capacidad de fuerza máxima, trabajaríamos con principales de olímpicos donde vamos transfiriendo o transformando toda esta fuerza máxima a capacidad de generar una fuerza máxima en un tiempo menor. Esto sería la RFD con cargas altas. Estamos en una transferencia todavía lejana de lo que el corredor requiere, pero ya estamos transfiriendo o cambiando esa fuerza
por la capacidad de generar esa fuerza en tiempos más cortos y optimizando la producción de potencia. Al final, lo más específico para el corredor, dado su requerimiento de aplicar fuerzas muy altas, acordaros, casi 4,6 veces su peso corporal en un tiempo que se reduce por debajo de 0,2 segundos, cobraría mucho sentido el trabajo de RFD máxima con el propio peso corporal. Trabajos con velocidades muy altas y con cargas bajas o con las propias cargas del peso corporal, porque eso es lo más específico que el corredor requiere. Por supuesto, durante todas las fases de este entrenamiento estamos trabajando todos los auxiliares de fuerza, porque al final esos auxiliares de fuerza son los que mayor incidencia tienen sobre la ganancia de fuerza en los movimientos específicos del corredor, en sus rangos y posturas más usuales. Estas serían apoyos monopodales y apoyos asimétricos, donde se transfiere fuerza desde un vector principal vertical hacia un horizontal. Cargadas, por ejemplo, cargadas a una pierna, pasamos de apoyos en dos piernas a cargadas una pierna sobre el cajón, por ejemplo. Bien, con esto terminaríamos lo que sería el minicurso. En el siguiente vamos a desarrollar todos los aspectos más concretos de una planificación de la fuerza en corredores. Espero que os haya quedado claro y simplemente entender que las mecánicas de movimiento tienen que ser desarrolladas, sobre todo orientadas a lo que un corredor requiere, y ahí hablaríamos de todos los aspectos relacionados con las mecánicas de movimiento o las mecánicas del patrón de carrera, como son la postura, los rangos funcionales, el timing coordinativo y la gestión de fuerzas. Y por poner ejemplo, la postura, mantenimiento de una postura en el eje vertical, ¿de acuerdo? Con respecto a la fuerza, el eje principal. El rango de movimiento, sobre todo incidiendo en los movimientos de máxima amplitud de cadera y en los ángulos más óptimos para el tobillo. El timing coordinativo en la relación, en la coordinación de brazos y piernas y cómo estos movimientos deben mantenerse durante todo el ciclo de la carrera. Y la gestión de fuerza, sobre todo a la hora de maximizar esa fase de apoyo, donde transferimos toda la fuerza excéntrica, isométrica, concéntrica para reducir ese tiempo de contacto. Eso por un lado. Ahora, cuando se han trabajado esas mecánicas de carrera de forma eficiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar todas las capacidades de fuerza para generar ejercicios auxiliares que mejoren todo lo que serían los aspectos relacionados con esa mecánica, capacidad de fuerza a través de ejercicios principales donde desarrollamos esa fuerza, y trabajo en fuerza útil y máxima capacidad de producción de fuerza por unidad de tiempo a través de los principales olímpicos y los pliométricos. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias por seguirnos y nos veremos en el próximo curso.